Cuando la puerta del taxi se abrió, Débora se quedó paralizada. El pasajero era nada menos que Marcos Aurelio, el amor de su adolescencia que desapareció hace 15 años, sin dar explicaciones. El reencuentro inesperado despierta sentimientos dormidos, pero en pocos minutos todo sale a la luz. Un contrato sucio, secretos enterrados y una verdad capaz de destruir todo lo que ella creía. Lo que sucede a continuación va a cambiar para siempre el destino de un imperio entero. Prepárense. Esta historia les tocará el corazón y les sacará lágrimas. Suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad nos están escuchando. El sol del atardecer caía sobre la avenida Insurgentes, transformando las fachadas de los edificios en espejos dorados. Débora Miranda ajustó el retrovisor del taxi amarillo, capturando su propio reflejo por un instante. Los cabellos rojizos, recogidos en un chongo improvisado, ojeras que ningún corrector podría disimular, y aquella mirada, intensa, desafiante, cansada. 30 años cargados como si fueran 50. Sus manos, de uñas cortas y sin esmalte, apretaron el volante mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde en la esquina con la calle Reforma. «Mami, tengo sed». La voz dulce de Isabela sonó desde el asiento de atrás, donde la niña estaba debidamente acomodada en la sillita, abrazada a una jirafa de peluche descolorida. «Solo un poquito más, Bella. Cuando termine con este último cliente, pasamos por el Oxxo, ¿sí? Después nos vamos a casa». Débora sonrió por el retrovisor, encontrando los ojos claros de la hija, tan diferentes de los suyos, tan parecidos a los de él. Aquel pensamiento fue engullido rápidamente, como hacía con todas las memorias del ex marido. La aplicación de viajes emitió un sonido, indicando que el pasajero la esperaba en la entrada de uno de los edificios empresariales más imponentes de la avenida. 6:30 de la tarde, el último cliente del día. Después de eso, buscaría la compra de la semana en el mercadito de la colonia Roma, donde la marchanta apartaba las frutas y verduras que estaban próximas a echarse a perder por un precio que cabía en su presupuesto apretado. Estacionó frente al edificio espejado un monolito de vidrio y acero que parecía desafiar la gravedad. Una empresa de inversiones cualquiera, de aquellas con nombre en inglés que ella mal conseguía pronunciar. Su cliente, según la aplicación, era un tal M. Novaes. Otros taxistas decían que ella tenía suerte por conseguir viajes en Insurgentes al final del día. Ejecutivos cansados, con tarjetas corporativas, generalmente daban propinas decentes y no daban mucha lata con plática inútil. Envió un mensaje avisando que había llegado y encendió la radio a volumen bajo. Una canción antigua sonaba, algo sobre reencuentros y segundas oportunidades. Débora cambió de estación inmediatamente, parando en una que solo tocaba noticias. Pronóstico del tiempo para mañana. Posibilidad de tormenta. «Mami, cuéntame». «¿Un cuento?», Isabela pidió, balanceando las piernas inquietas contra la sillita. «¿Cuál quieres hoy, princesa?» «El de la niña del cabello de fuego», Débora sonrió. Una historia que ella misma inventara sobre una niña de cabellos rojizos que podía controlar el viento con un soplido. Las aventuras cambiaban cada vez que contaba, pero el mensaje era siempre el mismo. Aún pequeña la niña era fuerte, aún sola ella encontraba su camino. Érase una vez una niña con cabellos del color del atardecer. Ella comenzó a narrar, pero paró abruptamente cuando la puerta trasera se abrió. Un hombre de traje oscuro se deslizó para el asiento cargando un portafolio de cuero y exhalando un perfume discreto, pero caro. Sin mirar para atrás, él murmuró las coordenadas de un hotel en Polanco. «Buenas tardes», Débora saludó. «Profesional, como siempre».
El señor confirma que es Menobaes. Fue entonces que sus miradas se encontraron por el retrovisor. Hubo un momento de suspensión, como si el tiempo decidiera hacer una pausa cruel para que ambos pudieran absorber el impacto del reconocimiento. Marcos Aurelio Novaes no era apenas más un ejecutivo apurado. Era el chico que ella conoció a los 15 años, ahora embalado en un traje italiano y cargando el peso del mundo en los hombros. Los mismos ojos, un verde grisáceo que parecía cambiar de color conforme a la luz, pero ahora enmarcados por líneas de preocupación. El maxilar más definido, los cabellos castaños más cortos e impecablemente alineados. Él parecía más alto, más ancho, más todo, y al mismo tiempo, por un breve instante, ella vio en él el adolescente que reía sin reservas cuando estaban juntos en el antiguo Parque México, donde ambos crecieron. ¿Débora? Su nombre salió como una exhalación incrédula. Ella tragó en seco, ajustando la postura. 15 años desde la última vez que se vieron. 15 años desde que sus padres la forzaron a mudarse para Guadalajara, sin explicaciones, sin chance de despedida, sin nada además de un «es mejor así». 15 años intentando olvidar el mejor amigo que ella tenía en el mundo. Y quizás, si el tiempo hubiese sido generoso, algo más. «Hola, Marcos». Su voz salió más firme de lo que ella imaginó ser posible. Para Polanco, ¿cierto? Él parecía incapaz de formular una respuesta coherente, alternando la mirada entre ella y la niña en el asiento trasero, que ahora lo observaba con curiosidad silenciosa. Isabela, que heredara la desconfianza instintiva de la madre, apretó la jirafa contra el pecho. Sí. Él tartamudeó, completamente desarmado. Dios mío, Débora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Ella encendió el taxímetro con un movimiento preciso, puso la primera marcha y entró en el flujo intenso de insurgentes. 15 años de preguntas no respondidas presionaban su pecho, pero el taxi era su territorio. Allí, ella dictaba las reglas. Estoy trabajando, como puedes ver. La respuesta salió más áspera de lo que pretendía. Ella suavizó el tono. La vida pasó, Marcos, para todos nosotros. El silencio que se siguió fue llenado por el ruido de la ciudad. Bocinas impacientes, en la Roma el freno de un autobús, vendedores ambulantes en las aceras. Ciudad de México nunca para, incluso cuando el tiempo parece congelar dentro de un taxi amarillo. ¿Tu hija? Él finalmente preguntó, mirando para Isabela por el canto del ojo. Isabela. Débora confirmó con un breve asentimiento. Entonces, girándose para la niña. Bella, di hola al señor Novaes. Él es un conocido de mami. Hola, señor. La voz pequeña de Isabela sonó tímida pero curiosa. Marcos sonrió. Aquella misma sonrisa torcida que Débora conocía tan bien. Hola, Isabela, qué jirafa bonita tienes ahí. Es Spots. Ella tiene manchitas, pero tú no consigues ver porque ya está descolorida. La niña explicó con la lógica pura de la infancia. ¿Tú conoces a mami de dónde? Débora intervino, antes que Marcos pudiese responder. Bella, deja al señor Novaes en paz. Él tuvo un día largo. Todo bien. Marcos se acomodó en el asiento, girándose un poco más para la niña. Tu madre y yo éramos mejores amigos. Hace mucho tiempo. Mejores amigos. La definición era tan insuficiente cuanto dolorosa. Ellos fueron confidentes, cómplices, refugio uno del otro. Marcos, el hijo del empresario poderoso, siempre bajo presión para ser perfecto. Débora, hija de un mecánico y una costurera, estudiosa y determinada, soñando con la facultad de medicina que nunca consiguió cursar. Dos mundos que no deberían encontrarse, unidos por una amistad que desafiaba todas las barreras, hasta que las barreras vencieron.
¿Por qué ustedes no son más mejores amigos? Isabela preguntó, con la honestidad cruel de los niños. El carro paró en otro semáforo, esta vez en la avenida Chapultepec. Débora observó la lluvia fina que comenzaba a caer, formando patrones hipnóticos en el parabrisas. ¿Cómo explicar para una niña de 3 años que algunas personas simplemente desaparecen de su vida sin explicación? ¿Cómo contar que sus propios padres la alejaron del único amigo verdadero que tuvo? Las personas siguen caminos diferentes, Bella. Fue Marcos quien respondió, su voz más grave de lo que Débora se recordaba. A veces la vida separa a las personas. El semáforo abrió y el taxi avanzó. Débora sintió la mirada de Marcos sobre ella, intensa, llena de preguntas. Ella mantuvo los ojos fijos en la carretera, en las luces mojadas de la ciudad, en cualquier cosa que no fuese el espejo retrovisor. Vi en los periódicos sobre tu madre, ella dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo siento mucho. La madre de Marcos, Elisa Novaes, era figura frecuente en las columnas sociales y más recientemente en los obituarios. La matriarca de la familia Novaes, conocida por su frialdad y elegancia calculada, había sucumbido a un cáncer fulminante semanas atrás. Gracias, él respondió mecánicamente, como quien ya repitió la misma palabra centenares de veces en las últimas semanas. Entonces, después de una pausa, fue rápido. Quizás haya sido mejor así. Lo que él no dijo, pero Débora intuyó, fue que la relación de los dos siempre había sido compleja. Elisa Novaes nunca había demostrado afecto por el hijo único. Cobraba excelencia, no amor, exigía resultados, no conexión. Débora se recordaba de las noches en que Marcos aparecía en el parque del barrio con los ojos rojos, rehusándose a llorar, pero desmoronándose cuando ella lo abrazaba en silencio. Atravesaron la avenida Masaryk, corazón financiero de la ciudad. Los edificios corporativos se erguían como centinelas imponentes bajo la lluvia que ahora caía con más intensidad. Ejecutivos corrían para los carros de aplicación, protegiendo portafolios y celulares. ¿Y tu padre? Débora preguntó, intentando mantener la conversación en terreno neutro. Marcos rió, un sonido seco, desprovisto de humor. El mismo de siempre, controlando todo y todos. La empresa, las inversiones, mi vida. Algunas cosas nunca cambian, y otras cambian completamente. Él rebató mirando directamente para ella ahora. Nunca imaginé encontrarte así, manejando un taxi. Hubo un qué de condescendencia en su voz que hizo Débora apretar el volante. O quizás fuese apenas su propia inseguridad interpretando mal. El abismo entre ellos ahora era más que los 15 años. Era el contraste gritante entre sus realidades. Es un trabajo honesto. Ella se defendió. Paga las cuentas, me permite cuidar de mi hija. Ni todos nacemos con un imperio a la espera. Se arrepintió en el instante en que las palabras salieron. El silencio volvió pesado como plomo. Lo siento, ella murmuró después de algunos segundos. Eso fue innecesario. No, tienes razón. Él suspiró, pasando la mano por los cabellos, perfectamente alineados, desalineándolos ligeramente. Un gesto tan familiar que dolió. Yo no quise sonar. Lo sé. Ellos giraron en la calle Campos Elíseos, entrando en el barrio de Polanco. Los edificios residenciales de alto nivel, las tiendas de marcas internacionales, los restaurantes con filas en la puerta, incluso en una noche de lunes lluviosa. Un mundo que Débora conocía apenas como observadora, como la persona que transportaba sus habitantes para allá y para acá. Isabela había dormido en el asiento de atrás, la cabeza pendiendo para el lado, la jirafa firmemente segura en su abrazo. Marcos la observó por el canto del ojo. Ella se parece a ti, él comentó suavemente. Los mismos trazos.
Pero tiene los ojos del padre. Débora completó automáticamente, un nudo formándose en su garganta. Por lo menos eso él dejó. Marcos captó la amargura en su voz, pero no preguntó. En vez de eso, sacó una tarjeta del bolsillo interno del saco, mi número y mi email personal. Él extendió la tarjeta, hesitante. Me gustaría conversar, Débora. De verdad. No aquí, no así. Ella paró el taxi frente al hotel especificado. Un edificio elegante con porteros de guantes blancos que ya corrían con paraguas para recibir al cliente. La tarjeta pairó entre ellos como un puente frágil sobre un abismo de 15 años. Por favor. Él insistió cuando ella no hizo mención de tomar la tarjeta. Yo te busqué, ¿sabes? Cuando tú desapareciste. Fui hasta tu casa. Tus padres dijeron que ustedes se habían mudado, pero no para dónde. Llamé a tus tíos, para los pocos amigos en común que teníamos. Nadie sabía, o nadie quiso decirme. La revelación la atingió como un puñetazo. Ella siempre imaginó que él hubiese seguido adelante fácilmente, que la ausencia de ella mal hubiese sido notada en su mundo privilegiado. Yo no tuve elección, Marcos. Ella finalmente confesó, la voz casi un susurro. No fue decisión mía. ¿Irme? Entonces, ¿por qué? 57 pesos. Ella lo interrumpió apuntando para el taxímetro. Marcos miró para el visor, confuso por un momento. Entonces, entendiendo la indirecta, tomó la billetera y extendió una nota de 100. Quédate. Con el cambio, él dijo, aún segurando la tarjeta con la otra mano. Y por favor, toma esto. No necesitas llamar, no necesitas hacer nada, pero solo por si acaso necesitas de alguna cosa. Cualquier cosa. Ella hesitó por más un segundo. Entonces aceptó la tarjeta, guardándola en el bolsillo de la chaqueta, desgastada que usaba. Sus dedos rozaron los de él brevemente, un contacto que duró menos de un segundo, pero que envió una corriente eléctrica por su cuerpo, despertando memorias que ella juzgaba enterradas. Gracias por el viaje, él dijo formalmente, como si no hubiesen acabado de reabrir heridas de una década y media. Fue bueno verte, Débora, de verdad. Ella asintió, incapaz de decir más. Marcos salió del carro, siendo inmediatamente abordado por un portero con paraguas. Antes de entrar en el hotel, él se giró una última vez, mirando para el taxi amarillo estacionado bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. Débora apagó el taxímetro y la aplicación. Su último cliente del día. Ella debería estar aliviada, pero sentía como si hubiese acabado de comenzar la carrera más difícil de su vida. «¿Mami?» La voz soñolienta de Isabela sonó desde el asiento de atrás. ¿Ya llegamos a casa? Aún no, princesa. Débora respiró hondo, ajustando el retrovisor para ver mejor a la hija. Vamos a pasar por el Oxxo primero, ¿recuerdas? Tú querías agua. Mientras conducía por las calles mojadas en dirección a la colonia Roma, Débora sentía el peso de la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. Marcos Aurelio Novaes, vicepresidente del Grupo Novaes. Un nombre, un título, un pasado que nunca debería haber resurgido en su vida. El taxi paró frente al pequeño Oxxo. La lluvia continuaba cayendo, lavando la ciudad, pero incapaz de limpiar las memorias que ahora transbordaban en su mente. 15 años de silencio, 15 años de preguntas sin respuesta, y ahora un reencuentro que amenazaba desestabilizar el precario equilibrio que ella había construido para sí misma y para Isabela. Débora miró para la hija por el retrovisor, para el rostito soñoliento que era su única certeza en un mundo de dudas. Por ella había soportado el abandono del marido, las noches en vela, los 3 empleos simultáneos antes de conseguir la licencia para manejar taxi. Por Isabela, ella había engullido el orgullo y el sueño de la facultad.
Por ella seguiría adelante como siempre hizo. Pero en aquella noche, mientras la lluvia caía sobre Ciudad de México, algo había cambiado. Una puerta que ella juzgaba trancada para siempre, ahora estaba entreabierta, dejando entrar una luz incómoda sobre cuestiones que nunca fueron respondidas. ¿Por qué sus padres la alejaron de Marcos con tanta urgencia? ¿Por qué el silencio absoluto sobre aquel período de su vida? Y más importante, ¿por qué, después de 15 años, su corazón aún aceleraba al ver aquellos ojos verde grisáceos? «Vamos, Bella». Débora apagó el motor y tomó el paraguas desgastado en la guantera. «Vamos a comprar lo que necesitamos e ir para casa». Casa. Un departamento minúsculo en la colonia Doctores, en el límite entre la colonia Roma y el centro histórico. 2 cuartos que ella mantenía impecablemente limpios y decorados, con lo poco que podía comprar para tornar el ambiente acogedor para la hija. No era mucho, pero era suyo. Conquistado con sudor, lágrimas y la determinación feroz de no depender de nadie, especialmente de personas como los Novaes, que pensaban que el dinero podía comprar todo, incluso el derecho de decidir quién merecía o no hacer parte de sus vidas privilegiadas. Débora pegó a Isabela en el regazo y salió del carro, protegiéndola de la lluvia con el paraguas. Mientras caminaba para el Oxxo, sintió el teléfono vibrar en el bolsillo, una nueva notificación de la aplicación de viajes, un pedido específico de un cliente para el día siguiente, en la misma esquina de Insurgentes, misma hora, mnovaes.su. Dedo pairó sobre la pantalla, entre aceptar y rechazar. 15 años de preguntas sin respuesta. Quizás fuese hora de enfrentarlas. La mañana del martes trajo el cielo lavado después de la lluvia, pero el aire aún estaba pesado, como si Ciudad de México respirase con dificultad. Desde la ventana de su departamento en la colonia Doctores, Débora observaba el movimiento en la calle mientras terminaba su café. Un sorbo amargo, rápido, como todo en su vida en los últimos años. Isabela aún dormía, pequeña y vulnerable entre las sábanas coloridas de la única cama que dividían. Aún faltaba 1 hora para despertarla y llevarla a la guardería municipal en la colonia obrera. El celular reposaba sobre la mesa. La notificación del viaje de Novaes, parpadeando como un farol insistente. Ella había aceptado el pedido en 1900, la noche anterior en un momento de flaqueza o quizás de coraje. Ahora, a la luz de la mañana, se cuestionaba. ¿Qué Marcos quería, al final? ¿Rescatar una amistad perdida? ¿Aliviar su conciencia? ¿O sería apenas curiosidad sobre cómo la vida trató a la chica pobre del Parque México? Débora caminó hasta el pequeño espejo colgado en la pared de la cocina. Examinó el propio rostro, las señales de la noche mal dormida, las pecas, que siempre odió en la adolescencia y que ahora mal notaba. Marcos la vio así, despeinada, cansada, manejando un taxi. El contraste con la chica soñadora de 15 años no podría ser mayor. Estiró el brazo para el armario arriba del lavabo y sacó un bote de plástico escondido atrás de las latas de provisiones. Dentro de él, guardaba el dinero para emergencias, algunas fotografías antiguas y el anillo de matrimonio que no tuvo coraje de vender, incluso después de todo. En el fondo del bote, doblado y amarillento por el tiempo, había un pedazo de papel con una foto. Ella y Marcos, abrazados en el Parque México frente al Museo de Antropología, ambos sonriendo, despreocupados, como si el futuro fuese una promesa y no una amenaza. Ella asegurando los libros de biología que estudiaba obstinadamente para el examen de admisión de medicina. Él, con el brazo en sus hombros, el uniforme del colegio particular desalineado de propósito, un acto de rebeldía contra las convenciones que su padre tanto preciaba. «Mami». La voz soñolienta de Isabela la trajo de vuelta al presente.
La niña estaba parada en la puerta de la cocina, frotando los ojos. «Buenos días, princesa». Débora guardó rápidamente la foto en el bolsillo del jeans desgastado. «Despertaste temprano hoy, ¿eh? ¿Quieres un leche con chocolate?» Mientras preparaba el desayuno de la hija, Débora intentaba organizar los pensamientos. Hace 3 años, cuando Ricardo la abandonó, 3 meses después del nacimiento de Isabella, ella jurara nunca más permitir que su corazón dictase sus decisiones. Vivía por la hija, por el trabajo, por la supervivencia diaria. No había espacio para más, nada. Y ahora Marcos surgía, como un fantasma de otro tiempo, amenazando desenterrar sentimientos y preguntas que ella suponía estar bien sepultados. El edificio Reforma 222, en la avenida Paseo de la Reforma, era la sede del Grupo Novaes. 50 pisos de poder corporativo encapsulados en vidrio y concreto. En el 48º piso, Marcos Aurelio contemplaba la ciudad por la ventana de su sala. Ciudad de México se extendía hasta el horizonte, una selva de edificios eneblinada por la polución matinal. En días claros se decía que era posible ver hasta el Ajusco. Hoy, no obstante, su visión se detenía mucho antes, en los edificios más próximos, en las avenidas congestionadas, en los pequeños puntos amarillos que podrían ser taxis. Taxis. Débora. La imagen de ella no lo había abandonado desde el encuentro de la noche anterior. El choque del reconocimiento, aquellos ojos que lo encararon por el retrovisor, los mismos ojos que ocuparon sus sueños por años después de la desaparición inexplicable. Y la niña, Isabella, una criatura que cargaba los trazos de la madre y obviamente la ausencia de un padre. 3 golpes firmes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Adelante. Augusto Novaes entró en la sala con la postura rígida que lo caracterizaba. A los 65 años mantenía la misma aura, intimidadora que Marcos conocía desde la infancia. Cabellos canosos impecablemente cortados, traje hecho a medida, el reloj suizo en la muñeca izquierda, cada detalle calculado para comunicar poder, control, superioridad. «El consejo está esperando», anunció sin preámbulos. «¿Trajiste los números de la adquisición de TechVision?» Marcos indicó el portafolio sobre la mesa. «Todo listo. Las proyecciones indican retorno en 18 meses, no en 2 años como preveíamos inicialmente». Augusto asintió sin demostrar aprobación. Aprobación nunca fue su estilo. Para él, la excelencia era obligación, no motivo de celebración. Marcos ya se había conformado con eso hacía mucho tiempo. A tu madre le habría gustado verte asumiendo más responsabilidades. Augusto comentó mientras hojeaba los documentos del portafolio. Desde el fallecimiento de ella, te has mostrado más enfocado. El comentario atingió a Marcos como una aguja fría. Elisa Novaes, incluso ausente, aún era usada como instrumento de manipulación. Su muerte no había cambiado eso. Cambiando de tema, Marcos decidió arriesgar observando cuidadosamente la reacción del padre. ¿Te acuerdas de la familia Miranda? Vivían en el Parque México, cerca de nuestra primera fábrica. La mano de Augusto hesitó por un momento casi imperceptible al virar una página. Sus ojos permanecieron fijos en el documento. ¿Miranda? No me acuerdo. El padre era mecánico. La hija estudiaba en el Colegio Miraflores. Marcos insistió, sintiendo una tensión creciente en el aire. Débora Miranda. Augusto cerró el portafolio con un movimiento brusco y encaró al hijo. ¿Por qué estás desenterrando nombres de décadas atrás? Tenemos una reunión del Consejo en 5 minutos para discutir una adquisición de 300 millones de pesos. Marcos sustentó la mirada del padre. Encontré a Débora ayer, por casualidad. Ella es taxista ahora. Una sonrisa fría se formó en los labios de Augusto.
Interesante cómo la vida pone a cada uno en su debido lugar, ¿no? Él caminó hasta la ventana, dando la espalda al hijo. Espero que no estés pensando en retomar amistades del pasado. No sería apropiado. ¿Apropiado? Marcos repitió sintiendo la rabia crecer, la misma rabia que sintiera a los 16 años, cuando descubrió que su mejor amiga había desaparecido sin dejar rastros. ¿Qué exactamente no sería apropiado? Padre, ella era mi mejor amiga. Era. Tiempo pasado. Augusto se giró, su expresión impenetrable. Somos con quien andamos, Marcos. Siempre te enseñé eso. Ahora, con la muerte de tu madre, tú eres el heredero directo de un imperio, vicepresidente del Grupo Novaes y futuro presidente. Tus asociaciones personales reflejan no apenas en ti, sino en la empresa entera. Marcos sintió el estómago revirar. A los 30 años, aún era tratado como un adolescente que necesitaba ser recordado de su lugar y responsabilidades. Y peor, aún permitía que eso sucediese. Voy a buscar mi tablet para la reunión, él dijo, saliendo de la sala antes que la confrontación escalase. En el corredor, en vez de seguir para su sala adyacente, Marcos entró en la antigua oficina de la madre, ahora vacío excepto por los muebles cubiertos y cajas de documentos. Después de la muerte de Elisa, Augusto ordenara que todo fuese embalado y guardado, para preservar la memoria de ella, él dijera. En verdad, Marcos sospechaba, era para apagar cualquier vestigio de influencia que ella pudiese haber dejado. Él abrió aleatoriamente una de las cajas marcadas como documentos personales, EN. Le entró portafolios meticulosamente organizados por fecha, típico de la obsesión de Elisa por control. Él hojeó sin interés específico, apenas buscando alguna distracción antes de la reunión tediosa que lo aguardaba. Un portafolio llamó su atención. Asuntos pendientes. 2010. El año en que Débora desapareció. Marcos sintió el corazón acelerar mientras abría el portafolio. La primera página era un contrato. Su mirada corrió por las cláusulas hasta fijarse en un nombre. Miranda, José Antonio Miranda y María Aparecida Miranda, los padres de Débora. El documento, datado de marzo de 2010, parecía algún tipo de acuerdo. Marcos leyó rápidamente, su estómago hundiéndose a cada línea. Era un contrato de confidencialidad y no contacto, firmado por los Miranda con compensación financiera. En términos simples, ellos habían sido pagados para llevarse a la hija para lejos y mantener silencio sobre eso. Anexado al contrato, un billete escrito a mano por su madre. Augusto, problema resuelto. La chica Miranda será transferida para Guadalajara con la familia. El padre aceptó el empleo en la filial y el bono. Él entendió la situación, especialmente después de la mención a las oportunidades educacionales comprometidas por el escándalo potencial. Marcos nunca sabrá. EN. Marcos sintió la sangre helarse en las venas. Su propia familia había orquestado la desaparición de Débora. Habían manipulado, amenazado, comprado el silencio y la distancia. ¿Pero por qué? ¡Qué escándalo! El potencial, su madre mencionaba. Mira, mami, es el señor del taxi bonito. Débora sintió el corazón saltar al oír a Isabela. Eran casi las 6 de la tarde y ella estaba estacionada frente al edificio donde encontrara a Marcos en la noche anterior. Y allá estaba él, bajando los escalones de la entrada, traje impecable, postura erguida, aún cargando aquella aura de quien pertenece a un mundo diferente. Cuando sus miradas se encontraron, Débora vio algo nuevo allí. Una intensidad, una urgencia que no estaban presentes en el día anterior. Marcos caminó hasta el taxi y entró en el asiento de atrás, sin hesitación. «Hola, señor bonito». Isabela saludó alegremente desde su asiento infantil. Marcos sonrió para la niña,
pero sus ojos luego volvieron para Débora. ¿Podemos ir al bosque de Chapultepec? Él pidió, la voz tensa. Necesitamos conversar, Débora. Es importante. Ella asintió silenciosamente e inició el viaje. El tráfico en Insurgentes estaba intenso como siempre a esa hora, pero fluía razonablemente bien en dirección a la avenida Constituyentes. ¿Cómo fue tu día, Isabela? Marcos preguntó gentilmente, intentando aliviar la tensión palpable. En el carro, hice un dibujo en la escuela, ¿quieres ver? La niña removió en su mochila colorida y sacó una hoja de papel. Es Mami, yo y Spots. Marcos aceptó el dibujo con una sonrisa genuina. 3 figuras de palito, una alta con cabello rojo, una pequeña con cabello amarillo y una mancha marrón que presumiblemente era la jirafa. Está increíble, él elogió devolviendo el papel. Tú dibujas muy bien. La maestra dijo que yo tengo creatividad. La niña pronunció la palabra con cuidado, claramente orgullosa de su nuevo vocabulario. Cuando finalmente llegaron a Chapultepec, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo en tonos de naranja y rosa. Débora estacionó próximo a la entrada del parque, en las inmediaciones del altar a la patria. Bella, vamos a dar un paseo, ella explicó a la hija mientras la ayudaba a salir del carro. El señor Novaes quiere conversar con Mami sobre algunas cosas de adulto, ¿sí? Tú puedes llevar tu tablet. La niña asintió, feliz con la perspectiva de un paseo no planeado. Tomó la mano de la madre y miró para Marcos. ¿Tú quieres segurar mi otra mano, señor bonito? La pregunta, tan simple e inocente, pegó a ambos desprevenidos. Marcos hesitó por un momento, entonces extendió la mano para la criatura. Sería un honor, Isabela. Los 3 caminaron así por el parque, una imagen que podría fácilmente ser confundida con la de una familia. Débora sintió un nudo en la garganta al percibir cómo Isabela parecía cómoda en la presencia de Marcos, como si llenase un vacío que la niña ni siquiera sabía que existía. Encontraron un banco vacío próximo al lago, donde algunas personas hacían sus ejercicios de final de la tarde y otras simplemente contemplaban el paisaje. Débora sacó una pequeña cobija de la bolsa y la extendió en la grama. Bella, puedes sentar aquí y jugar un poquito mientras Mami conversa allí en el banco, ¿ok? Quédate donde yo pueda verte. La niña concordó alegremente, ya absorta en su juego. Marcos y Débora se sentaron en el banco próximo, manteniendo los ojos en la criatura. Ella es increíble, Marcos comentó. Es mi mundo entero, Débora respondió simplemente. Entonces, sin más rodeos, ¿qué descubriste, Marcos? Él retiró el contrato doblado del bolsillo interno del saco y lo entregó para ella. Encontré esto hoy en la oficina de mi madre, explicó mientras Débora desdoblaba el papel con manos trémulas. Estaba organizando las cosas de ella y... Bien, parece que descubrí por qué tú desapareciste hace 15 años. Débora leyó el documento, cada palabra como un cuchillo que penetraba más hondo en su pecho. Su padre había firmado un contrato con el grupo Novaes, aceptando una cuantía significativa y un empleo en Guadalajara, a cambio del silencio y de la mudanza inmediata de la familia. Había menciones vagas a potenciales escándalos y preocupaciones con la reputación. Ellos nos compraron, ella murmuró, la voz embargada por la rabia y por el dolor de la traición. Mis propios padres también. Marcos apuntó para el billete anexado. Mi madre orquestó todo, mi padre sabía. Débora releyó el billete manuscrito. El padre aceptó el empleo en la filial y el bono. Él entendió la situación, especialmente después de la mención a las oportunidades educacionales comprometidas por el escándalo potencial. ¿Qué escándalo?, ella preguntó confusa. Éramos apenas amigos, 2 adolescentes que gustaban de conversar y estudiar juntos.
Marcos desvió la mirada para el lago, las últimas luces del día reflejando en el agua. Creo que sé lo que pudo haber sido. ¿Te acuerdas de la fiesta en la casa de Rodrigo, unas semanas antes de que tú desaparecieras? Débora frunció la frente buscando en la memoria. Tu compañero del colegio. Sí, vagamente. Fuimos juntos porque tú no querías ir solo. En aquella noche bebimos un poco. Era la primera vez que tú experimentabas alcohol. Marcos continuó, una pequeña sonrisa nostálgica apareciendo en sus labios. Tú te mareaste, yo te llevé para el jardín, para tomar aire, y conversamos por horas. Débora completó, la memoria volviendo lentamente. Sobre la facultad de medicina que yo quería hacer, sobre cómo tú detestabas la idea de asumir los negocios de la familia, y sobre cómo era injusto que nuestras vidas fuesen decididas por otras personas. Marcos añadió, ¿recuerdas lo que sucedió después? Débora sintió el rostro calentarse. Nos besamos. Fue apenas un beso, desajustado, nervioso, lleno de inexperiencia y promesas silenciosas. El primer beso de ella, probablemente también el de él. En el día siguiente tú actuaste como si nada hubiese sucedido, Marcos dijo. Pensé que estabas arrepentida. Ella balanceó la cabeza, las memorias ahora inundando su mente. No estaba arrepentida, estaba confusa, asustada. Tú eras Marcos Novaes, yo era hija de un mecánico. Pensé que había sido apenas un impulso, algo que tú preferirías olvidar. Nunca olvidé, él confesó, mirándola directamente en los ojos. En todos estos años, nunca olvidé. Débora desvió la mirada, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. Pero no entiendo. ¿Por qué un beso adolescente sería motivo para todo este drama? Para un contrato, amenazas veladas, una mudanza forzada. Marcos suspiró profundamente. No fue el beso en sí. Fue lo que alguien vio en el beso. La hija del mecánico y el heredero de los Novaes. Un escándalo en potencial que necesitaba ser cortado de raíz. El silencio se instaló entre ellos, pesado de 15 años de posibilidades robadas, de vidas que podrían haber sido y no fueron. «Mami, mira el patito». Isabel la llamó, apuntando para un pato que nadaba próximo a la margen del lago. Débora forzó una sonrisa para la hija. «¡Qué lindo, princesa! No te acerques mucho al agua, ¿sí?» Marcos observó la interacción, entonces volvióse para Débora. ¿Y el padre de ella? ¿Qué sucedió? Débora soltó una risa seca desprovista de humor. Ricardo Méndez. Conocí en la facultad de enfermería, la única que conseguí entrar después de todos los años perdidos. Él era profesor asistente, encantador, bien sucedido, 10 años, más viejo. Pensé que había encontrado a alguien para construir una vida. Nos casamos rápidamente. Embaracé en el primer año. Ella hizo una pausa, la mirada distante. 3 meses después del nacimiento de Isabela, descubrí que él mantenía una relación con otra exalumna. Más joven, sin hijos, sin complicaciones. Marcos cerró los puños instintivamente. ¿Él paga pensión? Cuando se acuerda, o cuando mi abogado, que es prácticamente un estudiante de derecho que atiende en el centro comunitario, consigue localizarlo. Ella dio de hombros. Estamos mejor sin él de cualquier forma. En el horizonte, las luces de Ciudad de México comenzaban a encenderse, punteando el paisaje urbano con millares de puntos dorados. La noche caía, trayendo consigo un viento fresco. Isabela ya mostraba señales de cansancio, bostezando, mientras jugaba con su tablet. Marcos miró para el contrato en sus manos. Entonces, para Débora, la determinación creciendo en su mirada. No sé lo que sucederá de aquí para adelante, Débora. No sé si podemos recuperar los 15 años que nos robaron, pero sé que no quiero perderte otra vez. Antes que ella pudiese responder, su celular tocó. Era de la guardería de Isabela, una
Emergencia. Una de las criaturas había sido diagnosticada con varicela y todos los padres estaban siendo notificados. Isabela nunca había contraído la enfermedad. Necesitamos ir, Débora dijo, levantándose rápidamente. Isabela necesita ser examinada. Puede haber sido expuesta. Yo las llevo. Marcos ofreció sin hesitación. No necesitas. Podemos... Por favor, él interrumpió. Déjame ayudar. Solo eso. Débora asintió, la urgencia de la situación superando su resistencia habitual. Recogió las cosas de Isabela y los tres caminaron rápidamente de vuelta al taxi. La niña, sintiendo la tensión en el aire, abrazó la jirafa con fuerza. ¿Todo bien, mami?, ella preguntó, su pequeño rostro contraído de preocupación. Va a quedar todo bien, princesa. Vamos a pasar rapidito en el médico, ¿sí? Mientras Débora manejaba el taxi por las calles congestionadas de la noche capitalina, Marcos hacía llamadas en el asiento de atrás. Cuando llegaron al pronto socorro del Hospital Ángeles del Pedregal, en Coyoacán, un médico ya los aguardaba en la entrada. Compañero de facultad de Marcos, Isabela fue examinada inmediatamente, mientras Débora y Marcos aguardaban en la sala de espera. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de posibilidades interrumpidas, de 15 años de ausencia. ¿Por qué estás haciendo esto?, Débora finalmente preguntó, su voz poco más que un susurro. Marcos miró para ella, realmente miró, como si quisiese memorizar cada detalle de su rostro. Porque por 15 años yo me pregunté dónde estarías, cómo estarías, si habías conseguido entrar en la facultad de medicina como soñabas. Él hizo una pausa. Y porque durante todo ese tiempo nunca encontré a nadie que me hiciese sentir lo que sentí en aquella noche, en el jardín de la casa de Rodrigo. Débora sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero las contuvo. Años de lucha habían fortalecido su resistencia a las emociones que amenazaban desestabilizarla. Somos personas diferentes ahora, Marcos. Vidas diferentes, mundos diferentes. Mundos que nuestros padres nos impusieron, él rebató. No era para haber sido así, Débora. No era para que tú estés manejando un taxi para sobrevivir. No era para que tú hayas sido abandonada con una criatura pequeña. No era para que yo esté preso en una empresa que detesto, bajo el control de un padre que nunca me vio como hijo, apenas como heredero. El médico retornó antes que ella pudiese responder. Isabela estaba bien, sin señales de contagio, pero deberían observarla por algunos días. Marcos agradeció al compañero e insistió en pagar la consulta, a pesar de las protestas de Débora. Cuando salieron del hospital, ya pasaba de las 9 de la noche. Isabela dormía profundamente en los brazos de Marcos, que la cargaba con cuidado hasta el taxi. ¿Puedo acompañarlas hasta casa?, él preguntó, colocando la niña delicadamente en la sillita. Débora hesitó, pero acabó consintiendo. Estaba exhausta, física y emocionalmente. La revelación sobre el contrato, las memorias resucitadas, el miedo por la salud de la hija, todo se acumulaba en sus hombros como un peso casi insoportable. Durante el trayecto hasta el departamento en la Doctores, Marcos recibió una llamada. Su rostro empalideció visiblemente mientras oía a quienquiera que estuviese del otro lado de la línea. ¿Qué fue?, Débora preguntó cuando él desligó. Mi padre, él respondió, la voz trémula. Tuvo un infarto durante la reunión en consejo. Está en el ABC de observatorio. El taxi paró en un semáforo rojo en la avenida Cuauhtémoc. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mojado por la garúa fina que comenzaba a caer. Débora miró para Marcos por el retrovisor, viendo en él el mismo chico vulnerable que conociera 15 años atrás, escondido bajo la fachada del ejecutivo poderoso. Vamos a dejar a Isabela en casa con la vecina y yo te llevo hasta allá. Ella decidió, sorprendiendo a sí misma con la oferta. No necesitas hacer eso,
Él protestó sin convicción. «Sé lo que es estar solo en momentos difíciles». Ella respondió simplemente. «Nadie debería pasar por eso». El semáforo abrió y el taxi siguió adelante cortando la noche capitalina. Atrás de ellos, el papel amarillento del contrato yacía olvidado temporariamente en el asiento trasero, testigo silencioso de vidas desviadas, de caminos interrumpidos, de verdades enterradas que ahora, finalmente, venían a la luz. El hospital, ABC de observatorio, se erguía imponente en la calle Sur, 136, en la colonia Las Américas. Sus luces brillaban contra el cielo nocturno de Ciudad de México, como un farol de tecnología y privilegio. Débora nunca había entrado allí, excepto para buscar o dejar pasajeros. Era un mundo aparte, donde el dinero garantizaba cuartos privativos con apariencia de suites de hotel y médicos disponibles las 24 horas. Al estacionar el taxi en la entrada de la emergencia, ella sintió el peso de la inadecuación. Su jeans descolorido, la camiseta simple, el cansancio estampado en el rostro, todo contrastaba con el ambiente aséptico y elegante del hospital. ¿Estás segura de que quieres entrar?, Marcos preguntó, percibiendo su hesitación. «Puedo ir solo». «Tú quedaste a mi lado cuando Isabela necesitó de atención», ella respondió con firmeza. «Retribuyo en la misma moneda». Ella había dejado a Isabela durmiendo en el departamento, bajo los cuidados de doña Lupita, la vecina de 60 años, que frecuentemente ayudaba con la niña en emergencias. «No te preocupes, querida», la señora dijera al abrir la puerta, aún vestida a pesar de la hora tardía. «Anda a ayudar a tu amigo». La palabra «amigo» hacía eco en su mente mientras caminaban por el vestíbulo del hospital. ¿Era eso lo que ellos eran ahora? ¿Amigos redescubiertos después de 15 años? ¿O eran extraños conectados apenas por memorias de una vida que podría haber sido? En la recepción, el nombre Novaes abrió puertas inmediatamente. No fueron necesarias identificaciones o explicaciones prolongadas. Un médico apareció prontamente para conducirlos al sector de cardiología. «Su padre sufrió un infarto agudo del miocardio, señor Novaes», el médico explicó mientras caminaban por los corredores impecablemente limpios. «Conseguimos intervenir rápidamente con angioplastia. Él está estable, pero necesitará quedar internado por algunos días para observación». «¿Puedo verlo?», Marcos preguntó, la voz traicionando más emoción de lo que su expresión controlada demostraba. «Sí, pero apenas por algunos minutos. Él necesita descansar». Débora esperó en el corredor mientras Marcos entraba en el cuarto. A través de la puerta entreabierta, vislumbró a Augusto Novaes acostado en la cama hospitalaria. Incluso debilitado, el hombre emanaba un aura de autoridad. Los cabellos canosos perfectamente peinados, incluso después de un procedimiento cardíaco, el rostro anguloso, los ojos, idénticos a los de Marcos, ahora cansados pero aún penetrantes. Ella no conseguía oír la conversación, pero por el lenguaje corporal tenso de Marcos, percibía que no era un momento de reconciliación conmovedora entre padre e hijo. Pocos minutos después, él salió del cuarto, el semblante cerrado. «Vamos», él dijo simplemente. Volvieron en silencio por el corredor. En el ascensor, Marcos finalmente habló. Él preguntó si yo tenía los documentos de la fusión con la Vertex Tech. Ni siquiera un infarto lo hace olvidar de la empresa. Él soltó una risa amarga. También quiso saber por qué yo estaba acompañado de una... Marcos interrumpióse, claramente relutante en repetir las palabras del padre. «¿Una taxista?», Débora completó, arqueando una ceja. «No te preocupes, ya oí cosa peor». «No repito ese tipo de comentario», Marcos dijo firmemente. «Pero sí, él no entendió tu presencia, cuestionó mi juicio». Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fueron sorprendidos por un grupo de personas en el vestíbulo.
ejecutivos, en trajes impecables, algunas mujeres elegantemente vestidas, todos con expresiones de preocupación calculada. Miembros del consejo de la empresa, compañeros de Augusto, amigos de la familia, el tipo de círculo social que Marcos frecuentaba y del cual Débora se sentía a años luz de distancia. ¡Marcos! Una mujer alta y rubia, usando un vestido negro que claramente costaba más de lo que Débora ganaba en un mes, adelantóse. «¿Cómo está tu padre? Vinimos así que supimos». «Está estable, Verónica. Gracias por venir». Las miradas del grupo desviáronse para Débora, que permanecía ligeramente atrás de Marcos. Curiosidad, extrañeza y, en algunos casos, desdén mal disimulado. «Esta es Débora». Marcos presentóla, colocándose a su lado. «Una amiga muy querida». «Encantada», Verónica dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Su evaluación rápida de la apariencia de Débora era casi palpable. «¿Ustedes se conocen de la facultad?» «No». Débora respondió antes que Marcos pudiese intervenir. «Soy taxista. El señor Novaes tomó mi taxi ayer por coincidencia». Un breve silencio desconfortable siguióse. Verónica parpadeó, claramente intentando procesar cómo alguien que Marcos acababa de llamar de amiga muy querida podría ser una simple taxista que él conociera en el día anterior. Marcos siempre fue democrático en sus amistades. Comentó un hombre de mediana edad con una sonrisa condescendiente. Incluso en la facultad él conversaba con todo el mundo, ¿no es? Las risas educadas que siguieron hacían Débora querer desaparecer. Eran risas que decían, «Qué excéntrico ese Marcos, siempre jugando a ser del pueblo». «Débora y yo nos conocemos desde la adolescencia». Marcos esclareció, el tono de voz más firme. «Ella es una de las personas más inteligentes e íntegras que ya conocí, y ahora, si nos dan licencia, necesitamos irnos». Él colocó la mano levemente en la espalda de ella y la guió para afuera, dejando al grupo boquiabierto para atrás. En el estacionamiento, ella finalmente respiró hondo. «Gracias por haber venido», él dijo parando al lado del taxi. «Sé que no fue fácil. Aquella mujer, Verónica, ¿ustedes tienen algo?» La pregunta escapó antes que Débora pudiese contenerla. Marcos sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Verónica Calazans, hija del socio minoritario de la empresa. Mi padre ha intentado juntarnos desde la facultad. Una alianza perfecta entre familias, en la visión de él». Él hizo una pausa. «Salimos algunas veces, años atrás. No funcionó». «Ella no parece haber superado», Débora observó. «Es más la idea de nosotros dos juntos, que ella no ha superado. El casamiento perfecto, en las columnas sociales, dos familias poderosas unidas». Marcos suspiró. «Nunca sentí por ella ni un décimo de lo que sentí por ti, ni por ella ni por nadie». Las palabras pairaron entre ellos, pesadas de significado. Débora sintió el corazón acelerar, pero años de autopreservación la hicieron recular. «Es tarde. Necesito volver para Isabela». Los días siguientes pasaron en un remolino de emociones y decisiones. Marcos llamaba todos los días, encontrándose con Débora e Isabela siempre que posible. Al inicio eran apenas conversaciones rápidas en el parque mientras la niña jugaba, un café compartido entre viajes de taxi, una ayuda inesperada con las compras de la semana. Augusto Novaes recibió alta una semana después, pero la relación con el hijo permanecía tensa. Marcos contó a Débora sobre la discusión acalorada que tuvieron en el hospital, cuando finalmente confrontó al padre sobre el contrato. Él no negó. Marcos explicó, mientras caminaban por la avenida Insurgentes en un domingo soleado, con Isabela saltitando al frente de ellos. Dijo que hizo lo que era necesario para proteger la familia, la empresa, mi futuro. Incluso hoy, él cree que estaba cierto.
3 semanas después del reencuentro, en una noche lluviosa, Débora recibió un sobre entregado por un mensajero. Dentro había una copia del resultado de su antigua prueba de admisión para medicina, aquella que hiciera a los 17 años, antes de la mudanza forzada para Guadalajara. Había sido aprobada. En primer lugar, junto al documento, una nota escrita a mano por Marcos. Tú siempre supiste que conseguirías. Yo también sabía. Algunos sueños apenas esperan el momento cierto para realizarse. En aquella noche, cuando él apareció en su puerta con una pizza y un ramo de margaritas para Isabela, Débora lo aló para un beso antes mismo que pudiese entrar. Su primer beso en 15 años, desde aquella noche en el jardín de la casa de Rodrigo. Esta vez no había hesitación. Apenas la certeza de que algo interrumpido hacía mucho tiempo finalmente encontraba su curso natural. Tú realmente no necesitas hacer esto, Débora insistió 3 meses después, mientras Marcos cargaba la última caja para el nuevo departamento en La Condesa. Yo quiero, él respondió simplemente, colocando la caja en la sala espaciosa. Y no es como si yo estuviese dando el departamento para ustedes. Estoy mudándome también, ¿recuerdas? Ella sonrió, aún acostumbrándose con la idea. Después de semanas de discusiones intensas, finalmente aceptara el próximo paso. No un departamento de lujo en algún condominio exclusivo como Marcos inicialmente sugiriera, pero un lugar simple y confortable, próximo a una estación de metro, donde podrían construir una vida juntos sin que ella se sintiese completamente desplazada. Isabela ya exploraba su nuevo cuarto, maravillada con el espacio y la posibilidad de finalmente tener un rinconcito solo suyo, sin necesitar dividir la cama con la madre. La niña adaptárase rápidamente a la presencia constante de Marcos en sus vidas, llamándolo cariñosamente de papá por la primera vez en la semana anterior, un momento que dejara al hombre a las lágrimas. Mami, ¿puedo colocar mis fotos aquí? Isabela preguntó apuntando para una pared vacía en su cuarto. Claro que puedes, princesa. Es tu espacio. La vida había dado un giro sorprendente en los últimos meses. Débora había dejado el taxi y con el incentivo y apoyo de Marcos, matriculárase en un curso de fisioterapia. No era medicina, como soñara en la adolescencia, pero descubriera una nueva pasión ligada a la salud que la animaba profundamente. Marcos, a su vez, sorprendiera a todos al reducir gradualmente su involucramiento directo en la empresa de la familia. Continuaba como accionista y miembro del consejo, pero había creado una fundación dedicada a proyectos educacionales en comunidades carentes. Una forma de utilizar el dinero e influencia de los Novaes para algo que realmente importaba. Augusto Novaes, después de la recuperación del infarto, mantenía una relación distante pero cordial con el hijo. Aún no aceptara completamente la relación con Débora, pero la muerte reciente de la exesposa y su propia experiencia de casi muerte parecían haberlo tornado más reflexivo, menos combativo. Creo que él está percibiendo que no puede controlar todo, Marcos comentó cierta noche, mientras cenaban en el balcón del nuevo departamento con vista para el Parque México. Principalmente, no puede más controlar la vida del hijo de 30 años, que finalmente descubrió lo que realmente importa. El sol se ponía sobre Ciudad de México, creando un espectáculo de luces anaranjadas que reflejaban en los edificios. Isabela ya dormía, exhausta después de un día entero, ayudando en la organización del nuevo hogar. «Te amo», Marcos dijo súbitamente, mirando para Débora con intensidad. «Creo que te amé desde aquella fiesta en la casa de Rodrigo, o quizás desde antes. 15 años no cambiaron eso». Débora sonrió, permitiéndose la vulnerabilidad que tanto evitara. «Yo también te amo,
y creo que siempre supe, incluso cuando intentaba negar para mí misma. Marcos sacó una pequeña caja del bolsillo. No era un anillo extravagante como sería de esperarse del heredero de los Novaes, sino una alianza simple de plata con una única piedra azul, elegante, discreta, perfectamente adecuada a la mujer que él amaba. No necesitamos marcar fecha aún, él dijo abriendo la caja. Podemos esperar el tiempo que tú quieras, pero quiero que todos sepan que escogimos quedar juntos, que estamos construyendo algo real, algo nuestro. Débora miró para el anillo, para Marcos, para la ciudad que se extendía a su frente, la misma Ciudad de México que testimoniara la separación de ellos 15 años atrás y que ahora bendecía su reunión. Sí, ella respondió simplemente, extendiendo la mano para que él colocase el anillo. Escojo a ti, escojo a nosotros. En aquella noche, acostados lado a lado en la cama nueva, ellos conversaron por horas sobre el pasado, el presente y principalmente sobre el futuro que construirían juntos, un futuro que nadie más podría robar de ellos. 6 meses después del reencuentro en el taxi, la pequeña familia formada por Débora, Marcos e Isabela paseaba por el tianguis de El Chopo en un sábado de feria. Isabela corría al frente, parando ocasionalmente para observar artesanos trabajando o músicos tocando. Ella está tan feliz, Débora comentó, su mano firmemente entrelazada a la de Marcos. Nunca la vi así antes. Los niños son resilientes, él respondió, y quizás ella apenas sentía que faltaba algo, alguien. Débora observó a la hija danzando al sonido de un grupo de rock en español. Isabela irradiaba una alegría que contagiaba a todos alrededor. Usaba un vestido floreado nuevo, un regalo de Marcos, y las mechas rubias balanceaban al ritmo de la música. De vez en cuando miraba para atrás, certificándose de que la madre y Marcos aún estaban por cerca, sonriendo al verlos juntos. Creo que todos nosotros sentíamos falta de algo. Débora reflexionó. Incluso sin saber exactamente qué. Marcos apretó su mano, el metal de la alianza caliente contra sus dedos. ¿Sabías que no creo en coincidencias? Tú entrando con tu taxi exactamente en la esquina donde yo estaba, después de 15 años, el universo nos debía este reencuentro. Débora rió. ¿Ahora vas a decirme que crees en destino? Creo en segundas oportunidades, él respondió, besándola suavemente, y en construir el propio destino, incluso cuando el mundo entero parece conspirar contra. Isabela volvió corriendo hasta ellos, segurando un pequeño collar de flores que una artesana le diera. «¡Mira, papá!», ella exclamó animadamente, entregando el regalo a Marcos. «¡Es para ti!». Marcos se agachó para quedar a la altura de la niña, aceptando el regalo con una seriedad casi solemne. «Es el regalo más bonito que ya recibí, princesa. Gracias». Isabela sonrió satisfecha y abrazólo impulsivamente antes de volver para cerca de los músicos. La palabra «papá», dicha con tanta naturalidad, aún calentaba el corazón de él toda vez que la oía. «Nunca imaginé que podríamos llegar aquí», Débora comentó observando la interacción. «Aún me pillo esperando que algo dé errado, que alguien aparezca para separar a nosotros de nuevo. Nadie va a separarnos», Marcos aseguró, envolviéndola en un abrazo. «No más. Ahora somos nosotros que decidimos. Nosotros 3». A lo lejos, la campana de la iglesia de San Hipólito tañía 4 horas. El sol capitalino, generoso incluso en el otoño, bañaba la plaza en luz dorada. Personas de todos los tipos caminaban, conversaban, vivían sus historias. La ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente a los pequeños dramas y alegrías de sus habitantes. Pero allí, en aquel pequeño espacio del tianguis de El Chopo,
3 personas formaban una unidad que desafiaba todas las probabilidades. Una familia construida no por sangre o convenciones sociales, sino por elección, por amor, por persistencia. Débora miró para el anillo en su mano, para Marcos a su lado, para Isabela danzando libremente bajo el sol. Su corazón transbordaba de una certeza que nunca imaginara posible encontrar. Ellos estaban exactamente donde